cuando ingresé a trabajar, y entiendo que antes no tengo antecedentes correctos de cuando se firma el primer convenio entre el Servicio de Salud Sur y el hospital parroquial, no habiendo todavía decreto de municipalización de los centros. O sea, tenemos que entender que podríamos llegar a pensar incluso que la comuna de San Bernardo sirvió como un conejito de indias para probar que sí se podía descentralizar la atención primaria. El parroquial, a través de un convenio que funcionaba o se hacía cargo de la atención de, en esa fecha, 4 establecimientos. Y entiendo que hay antecedentes que dicen que esto era anterior al 75, o sea, por eso les digo, no tengo claro cuándo el Servicio Nacional de Salud, o sea, el Servicio de Salud Sur, hizo el primer convenio con el parroquial para la atención, hacerse cargo de la atención de los centros. La diferencia era que el personal que en ese minuto tenía cada consultorio, su mayoría está integrado por personal SNS, y el parroquial fue contratando más funcionarios en la medida que pasaron los años, y cuando al menos yo me contraté en el consultorio El Pino, que funcionaba en donde está ahora el Hospital El Pino, con una estructura distinta, era de madera, eran pabellones. El Hospital El Pino era un hospital de recuperación de enfermos. O sea, en el Barros Luco se operaban, por ejemplo, algunos enfermos y venían a dar acá al Sanatorio El Pino para que se recuperaran y salieran de alta. El mismo caso sucedía con las puérperas, o sea, las mujeres embarazadas se mejoraban en el hospital Barros Luco y luego venían a hacer el puerperio de los días que necesitaban al hospital El Pino. Pero ahí había un espacio que era el consultorio El Pino. Entonces, el parroquial, para que no entendamos, tenía la administración del consultorio El Pino, el consultorio San Bernardo, actual Raúl Cueva, el consultorio Cóndores de Chile, Gerona, que era un apéndice del consultorio San Bernardo, y Santa Laura. Y Santa Laura eran unas instalaciones de madera bastante precarias, chiquitito, y bueno, con el correr del tiempo, la comuna del Bosque en esa fecha no existía. Cuando se creó la comuna del Bosque, el consultorio Cóndores de Chile y Santa Laura pasaron a ser de la comuna del Bosque. Y en San Bernardo, después de los consultorios que yo mencioné, que eran Raúl Cuevas, que es ahora consultor de San Bernardo por esos tiempos, El Pino, que después se hizo el consultorio Confraternidad, y empezaron a surtir todos los consultorios que usted hoy día conoce. El Carol Ursúa también se creó durante el régimen militar, y ahí fue que se separó ya la atención del consultorio San Bernardo. Toda la población de lo que es hoy día Carol Ursúa, por esos tiempos era del consultorio San Bernardo, era el consultorio más grande de la comuna. Esa era la estructura que había. A partir del año 80 se crea este decreto, y lo que pasaba en San Bernardo se empieza a replicar en todas las comunas de Chile. Unas primero, otras después. Y San Bernardo continuó con la administración del hospital parroquial. Después del año 84, 85, el parroquial termina el convenio con el servicio, y ahí la municipalidad debe hacerse cargo de los consultorios. La municipalidad, o sea, la corporación ya estaba creada, pero solo tenía que ver con educación, y la corporación se tiene que hacer cargo del tema de salud. Obviamente que desde esa fecha el personal de corporación nunca se sintió identificado con el área de salud. O sea, nosotros pasamos a ser el pariente pobre al tiro, porque además hoy día todos habrán escuchado que el financiamiento se llama per cápita. O sea, cada centro tiene que tener una cantidad de inscritos validados, y FONASA, a partir de eso, entrega la plata a la comuna.
En esos tiempos el financiamiento era otro mecanismo, se llamaba FAPEM, era la facturación por atenciones prestadas, ¿ya? Pero siempre esto ha tenido techo, porque aunque se nos diga que el per cápita va a aumentar en una cantidad, si eso no está proyectado en el aumento presupuestario del país al área de salud, FONASA tiene pocas probabilidades de aumentar el valor per cápita en una cantidad importante, porque siempre en los dos sistemas que yo al menos conocí, tuvo techo. Eso significaba que ese PAPEM, que era la facturación por atenciones prestadas, en otras palabras se traducía en atenciones nuestras, o sea, la cantidad de atenciones que hacía cada comuna podía cobrar, pero con un techo. O sea, no importa si trabajaban todas las comunas mucho más de lo que se pedía, iban a tener lo que se les pasaba y nada más. A diferencia, si hacían menos de lo que estaba ordenado, entre comillas, se les pagaba menos. O sea, parecido al tema de metas actuales, solo que ahora el per cápita no va relacionado a las metas que nosotros alcancemos para pagar, sino que el per cápita paga por el número de inscritos validados. Entonces, hasta ahí no sé si me siguen en el tema, que la atención primaria en San Bernardo, como en todos lados, pertenecía al Servicio Nacional de Salud, un sistema centralizado, único, nacional. Las políticas del régimen militar determinaron de que era más práctico y mejor la descentralización y la descentralizaron. Lo que a lo mejor puede ser coincidente con la opinión de muchos. El tema fue que no vino solo acompañado de la centralización, sino que vino acompañado de un abandono de la atención de salud en general. O sea, se dejaron de construir consultorios, se potenció, porque junto con la descentralización en esos años surgieron varias modificaciones, o sea, se terminaron prácticamente, no que se hayan cerrado las cajas ni nada, pero se creó el sistema de AFP y vendieron tan bien eso que la mayoría de la gente se cambió a la AFP. Muy pocos se quedaron en las cajas antiguas. Entonces, porque la oferta que se proyectaba en ese minuto era fabulosa, o sea, todos pensaban que las jubilaciones que tenían eran bajas. Cuando, por ejemplo, la caja de empleados públicos particulares, al jubilar rebajaban un 25% más o menos de lo que recibían, 25, 30%. Entonces, claro, quien gana, no sé, 1.000.000 de pesos y se va jubilado con 700, a lo mejor siente que es poco y no le alcanza, entonces cuando el FP le dice que eso lo va a mejorar, se cambia. Pero la prueba hoy día, ya más de 30 años de esto, es que la AFP nos vendió muy bien en eso en publicidad, pero está lejos de alcanzar lo que en un minuto prometió. Y cuando la gente se empezó a dar cuenta de eso y quiso volver a las cajas, no fue posible. Se crearon unas ventanas, pero poniendo un montón de requisitos, quienes podían, quienes no podían, entonces prácticamente ya nadie podía volver a la caja antigua. Eso por un lado. En el tema netamente de salud, el FAPEM siguió hasta cuando se aparece el estatuto, que cambia el modelo de financiamiento por una inscripción adscrita de cada consultorio y que se llama per cápita. También en eso, no sé si lo tuvieron oportunidad de ver, es un ingreso que las comunas tienen, pero que también está diferenciado en la medida de que si la comuna tiene la calificación de pobreza o ruralidad, o no pobre, son las diferencias. San Bernardo, por alguna causa, en la evaluación que se le hace a estas comunas, validó como una comuna urbana no pobre, lo que significa que tiene el más bajo financiamiento del nivel central. Entonces, eso es como para una clase completa de un experto que les deje claro cuáles son los valores que cada comuna tiene, incluidas las de costo fijo, que son las que no alcanzan a demostrar una cantidad de escritos por consultorio o por comuna. Entonces, todas estas situaciones, lo que ha significado en el tiempo, con la potencialidad que tuvieron todas las entidades privadas de salud,
que en algún minuto, por ejemplo, cuando se empiezan a crear, existe una gran migración del personal calificado de los centros a contratarse en todas las unidades médicas de atención privada, que son los seguros de ISAPRE. ¿Ya? Entonces, me voy a trabajar al ISAPRE. Y muchas, por ejemplo, de las profesionales enfermeras, matronas, ni siquiera se contrataban para atenciones clínicas, sino que se contrataban para lo que era la contratación del usuario, o sea, para tomar el contrato, para ofrecerles el contrato, o sea, no era una atención, era para que estos profesionales calificados, que además tenían recorrido en la atención y sabían de salud y todo, les dijeran a las personas, le vendieran los contratos. Bueno, también existía en las escuelas públicas de salud entre comillas, control de la matrícula, ¿ya? Entonces hacía que todos los años nos fuéramos quedando cada vez más reducidos de personal. Hoy día la situación es distinta. Se han abierto muchas oportunidades donde la gente puede estudiar, se han validado muchas universidades privadas también, y toda la migración extranjera en profesionales le ha ayudado mucho a la atención primaria, sobre todo, porque es en donde ellos llegan principalmente. Con el correr del tiempo ellos se empiezan a ubicar también en el país, logran mejorar sus títulos y obviamente empiezan a buscar mejores oportunidades de mercado. Pero hoy día, a diferencia de años, muchos años atrás, existe una gran cantidad de profesionales en los centros. De hecho, yo recuerdo haberme contratado en el consultorio El Pino y había un médico para niños y un médico para adultos, una nutricionista, un asistente social, no se conocían los psicólogos, terapeutas, kinesiólogos, ninguno de esos profesionales existían en esos años. Entonces sí ha habido un avance en eso, sobre todo después del año 90, con el regreso a la democracia, porque ahí, por ejemplo, los que algunos llevan años de trabajo ya, 2, 3, 4, 5, podrán acordarse de las cifras de reajuste que se fijan a fin de año y que nosotros nos beneficiamos. Les voy a comentar, por ejemplo, que el primer reajuste obtenido en democracia fue de un 27 y algo por ciento. Un 27 y algo por ciento. O sea, si ustedes piensan en estos últimos años, el año pasado la cifra fue de un 6,1, el anterior fue diferenciado, algunos alcanzaron un poco más de un 2, y así, ninguno, creo, en esta última década ha subido a las dos cifras. Entonces, cuando termina el régimen militar y se obtiene el primer gobierno en democracia, don Patricio Aylwin, en su primer mandato, en su primer año, le toca hacer el reajuste al sector público y le entrega un 27 y tanto por ciento. Y fíjense que en ese periodo, el CEFAPEM, que yo les conversaba adelante, señalaba en la forma de distribución que el 70% era para remuneraciones y el 30% era para insumos y todos los gastos que genera cada centro. Entonces, cuando se produce ese 27%, aún estando en democracia, pero saliendo de un régimen militar que a todos los que tenemos más de 50 años nos marcó la vida de una manera muy particular, y obedecíamos ciegamente a lo que se nos imponía. Cuando nosotros nos dan ese reajuste, no nos daban el 27%, sino que nos dan un 18%. ¿Y por qué? Porque solo el 70% de ese FAPEM se ocupaba en remuneración. Entonces hicieron ese cálculo y a nosotros nos estaban dando el 18%. ¿Qué pasó? Nos fuimos al ministerio, los más revolucionarios en ese minuto. Del ministerio
no creo que hayamos sido más de 40, que junto con otros, porque no solamente nosotros de San Bernardo estábamos en esa situación, sino que la atención primaria en general, ¿ya? Así que varios dirigentes ya en esa época de la metropolitana nos fuimos a manifestar al ministerio, marchamos después por Huérfano hasta llegar a La Moneda, y hoy día me encontré con alguien que en esa fecha eh, lo pasó mal, porque antes de llegar a La Moneda nos cerraron la calle y Carabineros en moto quiso tomar posición de un lugar que nosotros intentábamos pasar, y Carlos Cabrales, que se fue hoy día, bueno, ya se había ido, hoy día le hicimos un reconocimiento, como lo decía Gustavo, se cruzó a las motos para que no pasaran. Ustedes entenderán que Carabinero estacionó la moto y gentilmente le pidió que no lo hiciera. Carlos Cabral estaba en el suelo con alrededor de unos 10 o 15 carabineros encima, y por esos años la costumbre era que cuando eso pasaba, en la medida que podía, el detenido gritaba el número de RUT, y Carlos Cabral le gritaba como loco su número de RUT, porque se lo llevaban. Bueno, después de todo eso que les cuento, que a lo mejor a nadie le puede interesar, pero les cuento porque todo lo que ha pasado en atención primaria, todo lo que se ha avanzado, eh, yo diría que más de la mitad obedece a lo que muchos funcionarios en este tiempo nos han acompañado a manifestarnos en distintas partes. No ha venido así por una política de Estado en que se planifique y diga que para el año X va a haber un aumento de remuneraciones, específicamente en atención primaria, o que se van a crear, no sé, consultorios para que estemos un poco más cómodos. Todos debemos hoy día estar un poco incómodos con la situación de nuestros establecimientos, que están hechos para 12.000, 18.000 inscritos, y tenemos más de 30, estamos llegando a 40.000 en algunos. Entonces, todo esto que ha pasado, la defensa de derechos y situaciones, yo les cuento, esa vez fuimos a defender la diferencia del 27 al 18%, o del 18 al 27%. Y resultó que al día siguiente volvimos, porque no pudimos llegar a La Moneda ese día, así que al día siguiente volvimos y de alguna manera nos situamos en La Moneda. Se nos recibió una carta que llevábamos y se ordenó vía subsecretaría que el reajuste fuera completo. Así que hubo una celebración importante en todos los centros, porque en realidad, imagínense ustedes que hoy día reciban un reajuste del 27%, o sea, no sería menor. Es como el mes con meta, más o menos. Eh, bueno, les cuento todo esto porque mi lado dirigencial, y por el que me ha invitado Gustavo, es el que yo les puedo dar de lo que ha ido pasando con el tiempo. La organización ha sido muy importante en esto. Eh, si no lo han conversado a nivel nuestro, los primeros esbozos de organizarnos surgen en el año 86 en la comuna. Hicimos una elección secreta en donde se corrió la voz. En ese tiempo el secreto duraba un poco más que ahora, porque ahora los secretos no duran nada. Con la tecnología, fácilmente un WhatsApp y se viraliza el contenido rápidamente. En ese tiempo el secreto era que elegimos los candidatos y conseguimos el arzobispado de San Bernardo para que pudiéramos ir a votar. Entonces, los consultorios que ya les mencionaba, eh, tenían su turno para que no fuéramos en masa para allá y algo se supiera y nos impidiera llegar. Entonces se hizo toda una estrategia en eso. Durante mucho tiempo, antes del término del régimen militar, empezaron a surgir ONGs, ¿ya? Estas ONGs eran organizaciones no gubernamentales que tenían una fachada de, no sé,
escuelas de algo, de arte, de música, de algo, pero dentro de eso también habían talleres para dirigentes sindicales, de sindicatos, de trabajadores. Entonces, se iba ahí y todos veían que afuera tenía todos unos letreros de pintura, de talleres de macramé, etcétera, todo lo que se pueden imaginar de ese tipo, pero habíamos unos que no íbamos al macramé, sino que íbamos a leer el Código del Trabajo, todos los artículos de la organización sindical. Y así fue que decidimos conformar un sindicato único de salud en San Bernardo, por allá por el año 76, perdón, 86, no sé. El asunto fue 86, 86. El asunto fue que dentro de la exigencia que tiene la conformación de sindicatos, se mide un porcentaje del total de trabajadores contratados por un empleador. Entonces, si se tiene el porcentaje, se puede hacer ese sindicato. De lo contrario, no se puede hacer el sindicato. Y nosotros, la dotación de salud en esos años, comparado con la dotación de educación, era menos del 25%, con lo que no cumplíamos el porcentaje necesario para legalizar un sindicato. Así que pasó que lo votamos, se hizo la votación, salieron los compañeros elegidos con sus mayorías correspondientes, se presentó la documentación a la Dirección del Trabajo y 15 días después está anulado el sindicato por falta de quórum. Ya veníamos cerca del 90, las organizaciones estas que yo les mencionaba nos seguían apoyando y no fue hasta el año 88 que estas organizaciones hicieron un contacto con los trabajadores de la salud privada y ellos se llamaban FENASAP. A través de FENASAP nos asesoró para no hacer un sindicato único comunal, sino que hacer sindicatos por consultorios. Y ahí se formó el sindicato de Cóndores de Chile, el sindicato de Confraternidad, el sindicato Carol Ursúa y el sindicato Santa Laura y el sindicato de el consultorio San Bernardo. Éramos más de 4 o 5 ya sindicatos en la comuna y paralelamente estábamos trabajando a nivel nacional en intentar recuperar alguna ley que nos representara como sector, porque hasta ahí, recuerden, habíamos sido traspasados al Código del Trabajo, lo que nos obligaba a hacer una jornada de 9 horas diarias. Trabajábamos hasta las 18:10 para no trabajar el sábado, porque el Código del Trabajo contempla la jornada hasta el día sábado. Y en eso se nos respetó el día viernes, pero teníamos que completar las 48 horas distribuidas de lunes a viernes. Entonces, habían muchas situaciones que hoy día no se ven, porque obviamente ya pasaron a la historia, pero que muchos funcionarios que fueron dirigentes fueron abordando todos estos temas con todo lo que significó los primeros años de democracia, que no fueron tanta democracia, sino que mantuvieron un sistema del régimen que ya traíamos. La historia sindical nuestra ha ido ligada a todo esto que yo les cuento, porque dicen que la necesidad crea el órgano. Entonces, el tema que les cuento, cuando teníamos problemas, yo recuerdo las primeras formas de representación que tuvimos fueron a través de los comités paritarios. O sea, ¿por qué un comité paritario podría andar tratando temas de representación de derechos del trabajador, que no sean los que mandata la ley para el comité paritario? Bueno, porque dentro de eso hay un funcionario que puede tener fuero y era el que podía hablar. Entonces fuimos ocupando toda esa forma. Por eso es que es tan importante, y yo lo decía hoy día, que aunque el estatuto no le guste a muchos, ¿ya? Para nosotros por aquellos días era un sueño prácticamente que
inalcanzable, pero que nunca dejamos de creer que lo íbamos a lograr. Y fueron años de trabajo para llegar para establecer ese estatuto. Recuerdo las reuniones en calle Vergara, en Santiago, también todo muy ocultado, así, no teníamos que decirnos en qué lugar nos íbamos a encontrar, etc. Y ahí hubieron importantes personeros que nos apoyaron. O sea, yo recuerdo al doctor Belmar, que era un salubrista, a los candidatos, bueno, a los diputados de la región de Maule, que eran Naranjo y Aguiló, abogados de la Vicaría de la Solidaridad como Lubat Sepúlveda, mucha gente involucrada. O sea, aquí nadie podría decir, oye, Jaime Godoy inventó algo. No, ni el otro de allá, ni Maturana. No, aquí hubo un trabajo de mucha gente en que todos pusimos el empeño, atención a lo que se nos decía y trabajábamos. Así que nadie puede arrogarse el tema de que un estatuto salió por algo. Lo que sí les puedo garantizar es que éramos muy pocos, pero producto de la bulla que metíamos, entre comillas, ¿ya? Las cosas se dieron. Fíjense ustedes que el estatuto se terminó el año 92 y entró al Congreso en ese año. Y pasó por todas las comisiones que se pueden imaginar. Tiene como 6, pasó por Cámara de Diputados, pasó por Cámara de Senadores, volvió a la Cámara de Diputados, pasó a Comisión Mixta. Los senadores de derecha en ese tiempo, por ejemplo, quien fue presidente hasta hace poco, don Sebastián Piñera, un señor de apellido Prat, querían sacar el título primero del estatuto. Y el título primero es el que le da la responsabilidad a las municipalidades para hacerse cargo. De haberlo sacado, la atención primaria hoy día estaría como en algún minuto estuvieron los colegios. O sea, cualquiera podía levantar en una casa con las obligaciones sanitarias correspondientes y validarlas para atención. Entonces podría haber tomado parte de un programa y haberlo realizado con un grupo de gente. Entonces, eso se defendió y por eso es que la tardanza en que se aprobara, 93, 94, 95, recién se aprueba y se publica. Y no se puede aplicar hasta cuando esté acompañado por los reglamentos. Uno de carrera funcionaria, un reglamento general que es de financiamiento. Entonces, resumiendo, la historia de la atención primaria en esto, de infraestructura, de recursos, de condición contractual, es la que yo les menciono. La historia de salud, la parte de salud, han sido los planes y programas que el Ministerio elabora y que los aplica a través de los servicios. La organización de los trabajadores fue pertenecer a una caja de empleados fiscales, pasar a un código del trabajo y en el año 95 recuperar, entre comillas, el reconocimiento de trabajador público. Y ahí en nuestro sector hay dos calidades jurídicas. Los que trabajan para un departamento de salud directo tienen la calidad de servidores públicos y lo que tengan que dirimir entre la ley lo deben consultar a Contraloría. Los que trabajamos para corporaciones no tenemos la calidad de servidor público, sino que tenemos la calidad de servidor de derecho privado. Y todo lo que nosotros tengamos que resolver a través de dirimir entre lo que nosotros creemos que se aplique y lo que el empleador decida aplicar, lo tenemos que solicitar a la Dirección del Trabajo, que se llaman pronunciamientos. En Contraloría se llaman dictámenes. ¿Ya? Entonces, cuando pasamos a la ley, cuando logramos establecer este estatuto, que insisto, a muchos no les gusta, es muy rígido, tiene muchas cosas que no se consideran, absolutamente de acuerdo,
pero está la oportunidad y permanentemente se debe estar trabajando para actualizarlo, para incorporar. El estatuto, entre paréntesis, tiene más de 6 modificaciones desde que se creó. Entonces no es que una ley sea eternamente rígida. Las leyes pueden cambiar y pueden derogarse también, pero eso va a depender también de lo que nosotros podamos poner ahí. Por eso es que es interesante y es necesario que existan los funcionarios que, aparte de su labor, de su interés social, de su capacidad clínica, de todo lo que es capaz en esa área, también se interese en esta otra área, porque es necesario tener funcionarios y trabajadores que se interesen en esto de las leyes para que puedan defender, para que puedan promover también los cambios que sean necesarios. A partir de la aprobación del estatuto, se reconoce la antigüedad porque va a venir a reconocer en carrera funcionaria. El estatuto, le decía hoy día a Gustavo, que San Bernardo ha tenido hartos hitos históricos. San Bernardo fue el que ideó, hizo todo el programa del primer congreso de atención primaria en la organización. ¿Ya? Habían congresos de salud primaria que se hacían en el Ágora, pero tenían que ver con el principio de Almata, la salud en Chile, vamos a abordar, no sé, las enfermedades crónicas, eso. En cuanto al tema sindical propiamente tal, San Bernardo organiza junto con otros, hace las invitaciones desde un centro de correos de acá, se cursan a nivel de todo el país. En ese tiempo no existía el Google, por lo tanto, la forma de encontrar las direcciones de los consultorios en las otras regiones eran a través de la guía de teléfono. ¿Ya? Un mamotreto que no sé, miles de hojas tenía y había que buscar. Y ahí en cada sobre se ponía la dirección y se mandaba a la región, al lugar que dijera una dirección de consultorio, para que pudiera la gente inscribirse y asistir al primer congreso que se realizó en la ciudad de Valparaíso, en una sede de los trabajadores pesqueros, con GEMAR, ¿ya? Para discutir la aprobación del Estatuto de Atención Primaria. Era paradójico, porque mientras habíamos un grupo de dirigentes, porque en esto muchos creen que los dirigentes son como, no sé, como una escuadrilla militar, en que alguien da una orden y todos van para allá. Y a lo mejor es una película que no sé de dónde la sacan, porque por ejemplo Gustavo tiene su idea, yo tengo mi idea, y en estos dirigentes lo único que tenemos que respetar es la negociación y respetar mayoría, pero que pensemos igual o que hagamos cosas que a algunos se le ocurrió y que los demás lo tienen que seguir porque sí, eso es falso. ¿Ya? Es tan falso como identificar a una asociación a través de sus dirigentes. O sea, la asociación del Brañe es así porque tiene, no sé, a Rodríguez, a Gustavo y a, no me acuerdo cómo se llama tu compañero, de dirigente. Y que el Carol tiene esta otra metodología porque tiene este otro y este otro. O sea, los dirigentes estamos ahí, tal como dice la palabra, para dirigir. ¿Pero qué dirigimos? Lo que la base decide. El dirigente tiene que decidir, tiene que dirigir y tiene que hablar y tiene que representar lo que la base decide. El problema es que la base a veces es cómoda y no dice nada y aprueba todo lo que el dirigente dice. Entonces, en la mayoría de los casos yo he escuchado, yo le pregunto, ¿y por qué apoya? No, porque yo tengo confianza en ti y yo tengo confianza en el Gustavo. ¿Y si Gustavo está equivocado? ¿Y si el otro está equivocado? ¿La base lo va a seguir? Entonces, la diferencia yo creo que hoy día yo veo esa diferencia numérica, porque hoy día somos una cantidad increíble de asociados, tenemos un montón de asociaciones. Yo te estoy diciendo, o sea, éramos 4 o 5 y hoy día somos 10, el doble. Cada asociación no tenía más de 30 asociados, en sindicatos asociados. Hoy día todos están al borde de los 200 y algunos tienen más. ¿El problema cuál es? Es esa pasividad que existe en nuestros socios. No nos cuestionan. O sea,
yo he ido a reuniones en donde el dirigente derechamente está diciendo cosas que podrían ser cuestionables y nadie lo cuestiona. Entonces, finalmente, claro, se da. Finalmente, da más que la imagen, es que la asociación X no es la asociación, es el dirigente. Y eso no está pasando la cuenta, porque San Bernardo, en este tiempo, con esta cantidad de gente que tenemos, podríamos, como lo hicimos alguna vez, tener una propia federación, porque ya somos 10 asociaciones y las federaciones se conforman con 3 organizaciones. Y en ese tiempo, que yo les cuento, que San Bernardo se dio toda una tarea para hacer este congreso, finalmente los que opinaban en contra del estatuto y no querían aprobación del estatuto, nos dejaron fuera a San Bernardo, porque ellos hicieron, entre comillas, una movida y se federaron. Entonces, al Congreso pusieron como requisito que solo asistían federaciones. Y nosotros no estábamos federados. Entonces, ¿qué hicimos? Federarnos. Hicimos una federación. La Federación de Salud Primaria del Maipo. Y ahí llegamos al Paraíso. Entiendan que nosotros íbamos a ir a Valparaíso, porque habíamos sido los que éramos los organizadores de la cosa, manejábamos toda la logística, pero no íbamos a tener derecho ni a hablar ni a voto. Y yo en lo personal ahí aprendí otra lección, porque llegando a Valparaíso y haber estado al frente de todo esto que yo les cuento, todos los que habían llegado empezaron a Jaime Godoy, que había firmado un montón de invitaciones, entonces era como el lobby, como los candidatos. O sea, por ejemplo, cuando se decidió hacer votación universal, ponían el nombre de Esteban Maturana y lo conocía todo el mundo. Si hubiésemos puesto a la Nacional, a Gustavo, lo conoce el Braille y otros pocos más de San Bernardo. Entonces, esa vez en el primer congreso pasó una cosa parecida, lejos de comparar con Esteban Maturana, pero Jaime Godoy se conocía. Entonces, en Valparaíso logré mayoría en la votación de composición de la mesa y fui a dar a la mesa. Nunca supe ahí, en ese minuto, cuando yo aceptaba eso, que en la mesa no tenía derecho ni a hablar, ni a tomar opinión, ni nada, sino que solo escribir lo que estaba pasando. Me restaron, no sé si lo sabían, yo creo que no, porque yo al segundo día renuncié a la mesa para poder tener opinión, si no, no iba a tener opinión. Bueno, la cosa es que ese congreso no resolvió absolutamente nada. Terminó en una pelea que ustedes no se imaginan. Volar las sillas, arriba de las mesas, y no es un cuento. O sea, estoy diciendo, era una pelea entre los que queríamos estatuto y entre los que querían volver al Servicio Nacional de Salud. No estatuto, volver al Servicio Nacional de Salud. Pero nosotros ya habíamos hecho todo un estudio de eso. El Servicio Nacional de Salud tenía una escala piramidal, que se llama, que era mucho más difícil de avanzar. Por lo tanto, convencidos que teníamos que tener estatuto. Así que eso se resolvió y fue necesario hacer 2 encuentros más en Talca y finalmente la decisión final fue en el Canelo. Después, en el Canelo, se leyó el estatuto. Imagínense lo que es leer 60 artículos permanentes y no me acuerdo, 16 cuantos transitorios, leídos por el abogado Lubat y Sepúlveda. Y leyeron así cada número, romano, segundo, tercero, primer título, párrafo primero, segundo, tercero, el artículo. Después de leer el artículo, le daban la interpretación. O sea, sumen eso y todos, les aseguro, todos no salían a fumar, no salían al baño, sino que en los tiempos que estaban dados eran así de responsables los que habían en esa oportunidad. Hoy día nosotros tenemos otra conducta, o sea, vamos a un curso y alguien nos llama y salimos a atenderlo, estamos con el teléfono viendo el Facebook y todo. Por eso le digo, la modernidad en alguna medida nos ha transformado en seres cómodos. Entonces, vamos a los cursos, vamos a las capacitaciones y es válido porque nos sirve para carreras funcionarias, ya lo mencioné al principio, pero a veces nos queda muy poco. Y esto de mirar nos impide leer. En esos tiempos estábamos obligados a leer. Así es que, insisto, aprovechen todas las oportunidades,
No sé cuánto tiempo me queda. Dale, dale. Estamos como, Está bien. porque la única forma de que lo que a nosotros no nos parece y que debiera cambiar, tiene que ser manifestado. Tiene que ser manifestado de frente y abierto. Pero no solamente quedarnos en la manifestación, sino que hay que trabajar para ver la forma de cambiar. Voy a citar lo que hoy día nos preocupa, porque permanentemente no estamos dedicando a algo, aunque muchos dicen, oye, esto no está haciendo nada. No. Hoy día, por ejemplo, a las jefaturas les retuvieron un bono de asignación. Y la ley menciona muy pocas asignaciones y con un porcentaje muy bajo, que han hecho todas las entidades administradoras. Afirmar con recursos propios asignaciones que van más allá de las que genera la ley. Y eso no estuvo legalizado en algún minuto, pero era. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Que se modificara el estatuto. Y la modificación vino a través del artículo 56, si no me equivoco, en el que, con la modificación, queda señalado de que cada entidad administradora crea su propia estructura, de acuerdo a las necesidades, al número de establecimientos, etc. Entonces, el artículo 27 de la ley dice que va a haber asignación para el director y para un par más. Para el director, la asignación va a partir en el 10% de la suma del sueldo base y la asignación de atención primaria, y va a llegar hasta un máximo de un 30%. Los criterios para entregar el porcentaje que quede entre medio va a ser de la entidad administradora. Y después señala otras jefaturas, jefes de programa, etcétera, pero hasta ahí llega. Entonces, cuando empiezan a surgir más programas, ¿qué es lo que hace? O cuando empiezan a surgir más unidades, como la comuna de San Bernardo, ya porque la comuna de San Bernardo no solo es pionera, entre comillas, del movimiento sindical que se ha generado acá en el país, sino que también es pionera en hartas cosas y que puede tener razón y que podemos todos coincidir, es que es súper bueno así, porque al final es un servicio a la comunidad, ¿ya? Pero que no está contemplado de esa manera en la ley. Entonces, cuando una autoridad decide crear su propia estructura, crear sus propias asignaciones y entregar un monto, ¿qué dice el estatuto? Sí, pues, le puede dar asignaciones que no estén en las otras que ya mencionamos, pero a través del artículo 45. ¿Y qué traba tiene el artículo 45? Es que estas asignaciones no son de carácter permanente, sino que son anuales o por periodos. Eso significa que tiene que contar con una aprobación del Consejo en cada año que se da la asignación, porque tiene que ir asociada a recursos y al presupuesto que genere cada entidad administradora. Y que es algo que Gustavo me debe ir escuchando desde que me conoce, que yo peleo todos los años para que la entidad administradora, que es la corporación, nos aclare el presupuesto que aprueban en diciembre. Y ese presupuesto nunca ha sido aclarado porque lo que genera la corporación es un aumento porcentual. Para el año 2022 va a subir un 3%, 4%, 5%, etc. Pero de ese monto no explican qué va para qué. Y si algunos ya están expertos en la colilla que tienen, sabrán que aparte de la asignación de atención primaria, el sueldo base mínimo nacional o por nivel y categoría, más la asignación de ese sueldo, hay una asignación de un 30%. Todos la tienen, excepto los plazos fijos, o sea, los reemplazos. Y esa asignación del 30% tampoco se menciona en la ley, porque ninguno, o sea, no todos nosotros somos directores del establecimiento, si el único que puede llegar al máximo del 30% es el director. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos esa asignación que es permanente, porque la recibimos todos los años, todos los meses, ¿verdad? Pero que no está en ninguna parte de la ley. Entonces, cuando yo les digo esto, es porque, claro, o sea, yo me preparé, los profesionales que puedan estar en el grupo, los no profesionales que puedan estar en el grupo, llegaron a trabajar
algunos porque estudiaron para llegar a la atención de salud, ya sea privada o pública, pero estudiaron, recibieron un título y hoy día están trabajando. Y someramente les explicaron lo que era la 19378 y todas las leyes que aplican para el sector salud. Pero la realidad cuando llegan al centro es que desconocen cómo se gesta esto, cómo crecen en la carrera. Y entonces cuando, por ejemplo, como ahora, les bajan las asignaciones, se nos vienen todos los jefes encima a preguntarnos qué pasó. Y más encima, nuestro jefe da a entender que esto ya lo conversó con nosotros. Cosa que no sucedió, ¿no? Nosotros hemos querido hace rato conversar de las asignaciones, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces tenemos eso ahora para trabajar. Entiendo que el lunes, no sé cuándo, nos van a recibir para informarnos sobre los criterios, sobre el porcentaje, pero eso no conforma a aquellos que le han bajado 60, 80 y más en la asignación que recibían. Entonces, cuando no lleguemos a acuerdo, lo que vamos a tener que hacer es decidir si hacemos una presentación a la Dirección del Trabajo, porque la Dirección del Trabajo tiene conceptos distintos a la Contraloría. La Contraloría, su espíritu y concepto es que el funcionario público conoce y sabe lo que recibe. Por lo tanto, si recibe más y no tiene explicación, ese funcionario está obligado a denunciarse solo y decir estoy recibiendo más. El Código del Trabajo, bajo el espíritu Código del Trabajo, que es el que trabaja generalmente la Contraloría, o sea, perdón, la Dirección del Trabajo, tiene el otro espíritu, que el que recibe más durante un periodo superior a 2 veces, o sea, ya en la tercera es un derecho adquirido. Y bajo ese espíritu hay algunos pronunciamientos de la Dirección del Trabajo que le dan la razón a aquellos que han alegado porque le bajan su monto de remuneración. Entonces, todo esto enredo que yo les cuento es porque necesitamos, los que sobre todo ya estamos a puertas de irnos, que otros tomen esa bandera, al menos les cause el interés de tomarla, y permitan que Gustavo vaya a desarrollar su campo profesional y deje de ser dirigente. Y que el viejo Godoy del Carol Ursúa, que está en todos lados y no muy querido en muchos, también. Pero si estamos, es porque falta solo ese interés. Y aquí hay algo importante. Para ser dirigente, solo se necesitan los votos. Para ser un buen dirigente, necesita un poco más que los votos. Y lo que buscamos es tener buenos dirigentes. Muchos han llegado motivados, han durado un periodo, se han desmotivado por la forma de trabajo, la lentitud que esto tiene, porque es una rueda que gira muy lento, pero hay que mantener de alguna manera el entusiasmo, vigentes y vivas las organizaciones sindicales. Yo con mucha preocupación y pena a veces veo de que nuestros socios están tomando las organizaciones sindicales como otro tipo de estructura. Le están tomando el gusto a permanentemente repartirse, entre comillas, lo que están generando como descuento. Entonces abordan a los dirigentes y le dicen, oye, ¿cuándo celebramos el aniversario de la asociación? Porque en pandemia no hemos hecho nada, así que yo creo que ahora la asociación tiene bastantes recursos guardados. En la mayoría de los casos no se tienen muchos recursos guardados porque recuerden que partimos comprando gran cantidad de equipos de protección para darle seguridad a la gente que estaba trabajando. Hemos ayudado a compañeros que enferman y tenemos que pagar las cuotas de la organización superior. Entonces, incorporarse a una asociación, a una agrupación de funcionarios, no es solo para capear y van a perdonar la hora de salud mental, la hora de reunión de la asociación, que además la ley contempla que nos pueden pasar la instalación, pero no darnos horario para reunión en las horas de trabajo. Pero nosotros eso se ha conseguido
históricamente se tiene 1 hora o 2 para hacer la reunión de la asociación. Y muchos no van a la reunión de la asociación. Entonces uno llega a pensar, tengo 200 socios, pero ¿cuántos de estos socios realmente están dando la fuerza y el apoyo a los dirigentes que tiene ahí? Porque si no se urge al dirigente, o si no se le pregunta, si no se le aborda, si no se le, entre comillas, se le cuestiona, también nos ponemos cómodos. Entonces, en la única oportunidad que nosotros vemos a algunos, y yo les digo porque soy repesado, es cuando suceden estas cosas. Me bajaron la asignación y yo la entiendo y tiene que recurrir al dirigente, también lo entiendo, pero me gustaría que hubiera una devolución de ese interés en ir a la reunión, en quedarse en la reunión, porque muchos van, firman, y les digo, el teléfono es una cosa increíble. Sea lo que sea, el funcionario va a atender su teléfono. Y es más, hay algunos que lo olvidan hasta cuando están atendiendo, lo que es mucho peor, porque la gente hoy día también se fija y nos puede grabar. Y aquel funcionario que está entregando un número o agendando una hora en el SOME y que está pendiente de su Facebook, es una falta de respeto derechamente. El funcionario que en la farmacia está con el teléfono al lado de la pantalla porque está pendiente de los WhatsApp y todo. Entonces, yo digo, hay que manejarse con la tecnología, pero hay que tener ciertas formas que no vulneren nuestra obligación principal. Entonces, todas estas cosas que pasan, y cuando yo soy un socio de mi organización, también la estoy representando como socio. Aquel que llega tarde, ¿cuántos de ustedes a lo mejor han participado en las comisiones de calificación? Hay funcionarios que tienen 8.000 minutos de atraso y son los que podrían estar sujetos a sumario y nos podrían generar esa necesidad de acompañarlos en el proceso de sumario. Entonces, en esta trayectoria que yo he mencionado de un traspaso de funcionarios públicos al Código del Trabajo, regreso a un estatuto que al menos nos representa, que tenemos una carrera individual propia. Yo no necesito que alguien se vaya para subir de nivel. Yo necesito hacer mis puntos. Y los puntos por bienio llegan sí o sí. Si yo me voy quedando, cada 2 años voy a tener mis puntos del bienio. Lo que no me llegan sí o sí son los puntos de capacitación. ¿Y cuántos cursos le ofrece la entidad empleadora para que llegue a los 150 o a los 116? Algunos nada. Pasa el año y no lo llaman a ningún curso. Estas oportunidades, por eso yo las resaltaba, y son los que tienen que tomarlas porque punto que no se hace en un año no se recupera al año siguiente. Si logran más puntos dentro del año, los guardan y al año siguiente los van a poder ocupar. Pero al revés, no. Pero también necesitamos que así como está esto, que podría ser un beneficio, o lo que no sea, lo podamos arreglar. Pero lo vamos a arreglar de la manera más correcta, o sea, diciéndolo, haciendo un trabajo, representándolo, llevándolo a la federación a la nacional y la nacional al Congreso, a lo que sea, para poder modificar y mejorar la ley. Y por otro lado, el compromiso funcionario tiene que ver con prestar una atención digna, profesional, en todas las categorías, profesional en todas las categorías. Y de esa manera nosotros resaltamos nuestra organización también. Todos nos van a reconocer como unos funcionarios correctos, dedicados. Y eso es. Entonces, ¿tiene que ser recíproco? Tiene que ser recíproco. ¿Tenemos historia? Tenemos mucha historia. ¿San Bernardo puede volver a ocupar el lugar que en algún minuto lideró y todo? Sí puede. Todavía tiene, a pesar de eso, dirigentes en la federación, cuando hay más de cerca de 40 asociaciones base que conforman nuestra federación, y San Bernardo tiene 3 dirigentes en la federación. O sea, ¿cuánto eso? En porcentaje, más del 40% casi. Claro. En la nacional mantenemos una dirigente. Entonces, si nosotros no trabajamos,
si nosotros no atendemos a este discurso y nos vamos al otro lado, al otro lado también que no es bueno, el empezar a empoderarnos de situaciones políticas. Yo voto de este porque es de derecha, o voto por este porque es de izquierda, o voto por este otro porque no se mete en nada. No es que no seamos ni derecha ni izquierda, si todos podemos ser de derecha, de izquierda, y eso no tiene que ver con la situación nuestra. La administración, sea de derecha o izquierda, vamos a tener problemas de las mismas, iguales características. ¿Cuál va a ser la diferencia? El trato que se nos brinde y los acuerdos de los cuales podamos llegar. Entonces, no tiene que ver con política. No tengo que votar porque este dirigente me gusta, porque es rojo, porque es verde, porque es azul. Este dirigente yo lo voto porque confío en él, porque sé que sabe de algo. No importa, aquí los dirigentes, como les dije, necesitan los votos. Si tiene los votos es dirigente, pero necesitamos buenos dirigentes. Y ahí hay una diferencia. No sé si Sí, está bien. sí, súper bien, Jaime, súper clarito. Era súper importante hacer esta pausa, ¿cierto? Quizás a lo tan técnico, a lo tan estructurado que muchas veces resulta ser nuestra atención primaria y darle una vuelta a todo lo que planteáis tú, pues, desde la historia, ¿cierto? De cómo se fue surgiendo cada una de estas situaciones. Bueno, cada vez que me inviten yo voy a estar dispuesto a conversar, a contar la experiencia. Cuando se quiera tratar un tema en particular, también nos podemos preparar con una presentación adecuada. Entender la carrera, en principio como que no es fácil, pero me imagino que tú puedes comprobar que no es difícil tampoco. Así. Cómo se compone y todo, pero son temas puntuales, son temas que tienen un objetivo preciso. Podemos conseguir que alguien nos dé algo no sé, en cualquier rama, del financiamiento, de cómo se estructura la valorización, etc. Cuando tengas curso y hagas el programa del curso, no hay problema, no necesariamente tengo que ser yo, puede ser otro, en esto habemos mucho. En principio, yo tuve el trabajo, porque en realidad, en principio, les cuento, para ir a Osorno, por ejemplo. Alguien, compañero de la atención primaria, ofrecía alojamiento, nos ordenábamos, viajábamos en un bus, llegábamos, no sé, un día martes, teníamos un encuentro, llegábamos en bus el martes, no sé, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana al lugar, a las 8 de la mañana había gente, hacíamos la capacitación de lo que fuera, y ese mismo día estábamos volviendo a otro lado y recorríamos un montón de partes, haciéndolo, dando a conocer el estatuto. Bueno, ya han pasado muchos años de eso, yo ya me cuesta muchas de las cosas que a veces tengo que hacer, pero si algo hay en la que se puede ayudar, yo no tengo nunca ningún problema. Así que los Sí, vuelvo Jaime, a sí. felicitar, y si hay algo que alguna pregunta alguien quiera hacer, no, ningún problema. Sí, Jaime, yo tomo cuenta de eso y creo que es súper importante lo que en algún momento quizás conversamos a propósito de lo mismo que decís tú de preparar dirigentes, de preparar también una base activa, ¿cierto? Del conocimiento, de tener esa capacidad de crítica con el argumento, ¿cierto? Ante su jefatura, ante un compañero, ante el empleador, ante el mismo dirigente. Y siempre es súper importante compartir el conocimiento. Ese es el fin de esta capacitación y yo creo que tenemos un desafío ahí de levantar una escuela de herida a nivel comunal y empezar a dar una vuelta no solo con los dirigentes actuales, sino como en algún momento lo veamos, de empezar a proyectar hacia el futuro de lo que se viene para nuestra organización. Es súper importante dejar a gente preparada en los distintos centros, ¿cierto? No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, comentario, opinión por ahí. Lo único que quiero decir a don Jaime que mi nombre es Carlos Becerra. Carlos Becerra, ahí está. Sí. Es que se me olvida, Carlos, pero ahora me va a aprender el nombre. Un profesor, ¿eh? Se le agradece. ¿Algún comentario, Carlos, a propósito de lo que plantea Jaime? No, no, nada, solamente lo escuchaba y como le decía yo, él es un profesor en estas cosas, así que yo lo escucho atentamente. Gracias, Carlos. Ya, Jaime, parece que no hay comentarios, no hay preguntas, así que muchas gracias, no te quitamos más tiempo, sabemos que hoy día fue un día largo ahí entre el discurso, entre acompañar
a distintos compañeros, así que muchas gracias, pues, Jaime. Sí. No, pues, a ti por el espacio y seguir deseándote que vaya bien y sigue trabajando por el bien de todos. ¿Mm? Así que me despido. Chao, chao. Gracias, Jaime. Ya, chicos, seguimos nosotros. Vamos a pasar rápidamente a que me estén presentes, ¿cierto? Voy a ir nombrándolos rápidamente y una vez que los nombres me digan presentes ya se pueden ir retirando si gustan, ¿ya? Aquí en este punto la idea es que se active sí el micrófono, bueno, obviamente el momento que le hable. Entonces, le voy a compartir pantalla así también aprovechan de ver sus notas. Esto un poco la... Ya, entonces, Alejandra Palacios, ¿está presente? Alejandra Muñoz. Alejandra Quesada. Presente. Gracias. ¿Está bien? Súper. Alex Sandoval. Ana Karina Naranjo. Presente. Gracias. Ana Karina Naranjos. Perfecto. Bianca. Mierda, que me dio susto. Vayan silenciando, por favor. Bianca, ¿estás por ahí? Hola, tela. Bianca. Borina Cuevas. Presente. ¿Borina? ¿Sí? ¿Borina? ¿O no? ¿O Bianca? Borina. Súper, gracias. Boris Abarca. Presente. Gracias, Boris. Camila Cepeda. Presente. Gracias, Camila. Carla Barría. Carlos Quesada. Ahí admitimos, seguimos admitiendo a la gente que se cayó. Carlos Quesada. Carmen Molina. Ahora sí. Presente. Súper. Carolina Cuesta. Carolina Olate. Catherine Morales. Cecilia Araya. Hola, presente. Cecilia, súper. Cecilia Gavilanes. Presente. Bien, ahí la doctora. Cindy Fernández. Cindy Fernández. Claudia Alvear. Presente. Gracias, Claudia. Cintia Seguel. Presente. Super. David Garrido. Presente. Gracias. Denise Quirós. Presente. Super. Elisa Rubilar. Elisa Rodríguez. Evelyn Carrera. Fabián Pérez. Presente, muchas gracias. Gracias, Fabián. Fernanda Ramírez. Fernanda recién la saqué. Presente. Súper. Fernando Armijo. Presente, querido profesor. Gracias, Fernando. Compañero. Gustavo, ¿Sí? ¿Quién? Gustavo, soy Cindy, pero se me cayó justo la señal, entonces no puedo hablar. Fernández. Perfecto, no hay Sí, por problema. favor. Ya, gracias. Gracias. Francisca Blanco. Presente. Gracias, Francisca. Francisca Villarroel. Presente. Franco Morales.
Los Franco se excusó, no sé si habrá alcanzado. Gloria Almarza. Gloria Ríos. Hilda. Presente. Gracias, Gloria. Hilda Astorga. Presente. Gracias. Isabel Morales. Isabel Morales. Jacqueline McManu. Hilda. Jacqueline McManu. Jacqueline Merino. Javier Villanueva. Jennifer Carvajal. Jenny Guerra. Jessica Nacarate. Jenny Guerra. Jessica Nacarete. Karina Allende. Presente. Gracias. Macarena Ponce. Presente. Gracias. Macarena Sandoval. Manuel Meneses. Marcela Catalán. Presente. Gracias. Margarita Barahona. María Cristina Muñoz. María Eugenia González. María Iglesias. ¿Sí? María Iglesias. María Figueroa. Presente, señor. Gracias, doctora. María Serna. María José Hernández. María José Opaso. Presente, Gustavo. María José Opaso. Súper, gracias. María Buenchual. Está en turno, creo. Sí, está en turno la María Buenchual. Marixa Mercado. Presente. Marisol Suárez. Me nombró y no. Marisol Saavedra. Silenciemos, por favor. Marisol Saavedra. Marixa Flores. Presente. Marly Muñoz. Marta Catrilev. Marta Fuensalida. Matías González. Presente. ¿Quién? Disculpa. Presente. Yo, Matías. Matías. Mirta Jiménez. Presente. Gracias. Natalie Caribillán. Gustavo, Gustavo, ¿Sí? disculpa, Marta Fuensalida está presente, que está en la farmacia, está hablando por el micrófono. Ah, ya. Un poquito arribita. Gracias.
Natis Kasura, Nasla Nayar. Presente, Natis Kasura. Super. Presente, Nasla. Nasla, super, gracias. Nidia Figueroa. Presente. Super. Ninosca Silva. Presente. Gracias. Pamela Alvarado. Presente. Gracias. Paola González. Paola González. Patricia Ibáñez. Patricia Muñoz. Paula Lobos. Acá, presente. Paula Lobos, super. Paula Arce. Presente. Gracias. Paulina Baquedano. Presente. Gracias. Paulina Gutiérrez. Ramón Cofré. Presente. Ramón, super. Ricardo Moreno. Presente. Gracias. Sandra Flores. Sebastián Herrera. Presente. Sebastián Labra. Presente. Gracias. Recuerda que me dio un trabajo. Tabita Briones. La Tabita también está en farmacia, pero el computador no permite usar los micrófonos. ¿Está en turno? Sí. Ya, gracias. Vanessa Palacios. Vanessa Rivera. Presente. Gracias. Verónica Ollarse. Viviana Novoa. Jimena Ramírez. Yamilet Muñoz. Presente. Yamilet, ya. Presente. Janet Salazar. Yasna Vitar. Presente. Gracias, Yana. Roilán Miranda. Presente. Gracias. Horacio Silva. No está con problema de conexión. Carlos Becerra. Ya. Ya, chicos, quienes dieron presente, estamos listos. Quienes no, se quedan para que los podamos revisar. Si no alcanzaron a decir presente, se quedan. Desde ya, muchas gracias. Bueno, anunciar que la próxima semana vamos a comenzar rápidamente con otra evaluación. Esta semana me enviaron el puntaje, ¿cierto? A nivel comunal, o sea, a nivel local, y hay harto atraso, así que es importante que se puedan sumar a las capacitaciones. Lo más probable es que inclusive a algunos que les falta muy poquito, lo voy a escribir por interno para poder ir coordinando eso. Sí, muchas gracias. Gustavo, ¿me escucha? ¿Quién habla? Gustavo. ¿Quién habla? María José Hernández. María José Hernández. ¿Me nombró? Sí. María José. Ah, ya es que no escuché. Estoy presente. Súper. Muchas gracias, Gracias. chicos, a todos. ¿Se quedan quien no esté presente? Quien no haya escuchado su nombre, se queda, por favor. Gracias, buenas noches. Gracias, chao, buenas noches. Gracias, don Gustavo. Gracias, también. ¿Alguien que no haya escuchado su nombre? Buenas noches, gracias. Gracias. Sí, yo, ¿Yo quién? yo, Macarena, cuando me nombraste había pasado recién mi nombre y ahí recién me Macarena. pude volver a conectar. Sandoval. Macarena Sandoval, gracias. ¿Alguien Ya. más? ¿Alguien más? ¿No? Sí, yo. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Quién es? Margarita Barahona, que estoy con problemas. Sube, no hay problema. ¿Me escucha? Sí, Margarita, está listo. Margarita, Ya, así coordinamos. listo, coordinamos gracias. Margarita, si coordinamos estos días, le tengo el obsequio que le mandaron hoy día para Humberto Cerda, si coordinamos estos días, porfa, hacérselo llegar. Ya, no le entiendo nada, si estoy sin luz, ya se me Ya, está acabando le escribo. la carga del celular, así.
Ya, escribo, listo, le escribo. mejor, gracias. Gracias. Ya, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿O estamos?